Hablamos de educación en el auditorio de TICMAS, hablamos de política educativa, hablamos de planificación, de innovación educativa, y para esto, en el encuentro de ahora, estamos con Mariano Nadorowski, quien ha sido ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en 2008 y hoy se dedica particularmente al ámbito académico. Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros en el auditorio de TICMAS. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿cómo ha cambiado la educación desde que dejó el Ministerio de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires a hoy? ¿Qué cambios ha notado con más intensidad? ¿Vos decís en la Argentina? Sí, sí. No noto ningún cambio. Tampoco notaba muchos cambios antes de que yo fuese ministro. Me parece que la educación en Argentina particularmente está atravesando por una situación de estancamiento hace muchísimos años. Por supuesto que cada gobierno hace algunas cosas positivas, que son correctas. En los últimos años cada vez menos, porque la parálisis cada vez es mayor. Hay algunas provincias que sí han hecho algunos avances, Río Negro, Córdoba, Mendoza, pero la verdad que no son avances muy significativos. Tal vez Río Negro es la que más avanzó en la escuela secundaria. ¿Y cuáles deberían ser los avances? ¿Hacia dónde debería avanzarse? Bueno, yo creo que el principal problema que tenemos en la Argentina, y yo lo señalo en mi libro El colapso de la educación. Es un libro muy interesante que además habla, por ejemplo, de cosas que uno no espera que se hablen, que son los gremios, tal vez, ¿no? Sí, bueno, hablamos en general de que a la clase dirigente argentina no le interesa mucho la educación. Es decir, a la dirigencia política, a los grandes empresarios, a las centrales obreras. No es un tema de agenda, estamos preocupados por otros temas, obviamente que en este último año y medio por el dólar y por el riesgo país y todo eso, pero en épocas no tan dramáticas tampoco nos ocupamos del tema educativo. Y eso me parece que genera una especie de ecosistema negativo en el cual no hay una iniciativa política fuerte para mejorar la educación y una respuesta de las clases medias urbanas de la Argentina que eligen escuela privada como respuesta a los problemas, cuando sabemos que es una respuesta muy parcial y muy poco interesante en términos generales, porque bueno, no hay islas en nuestro país. Hace poco, en una nota, si no recuerdo mal, es en El Cronista, usted decía qué mal habla de la educación que la gente decida pagar algo que es gratis. No, sí, mi punto es que si la gente paga por lo que tiene gratis es porque hay un problema. Nadie paga por lo que tiene gratis. Y si identifica que tiene que pagar por aquello que tiene gratis, esos son esas clases medias que ven en la escuela pública con un enorme deterioro. Mi punto es que la escuela pública tiene un deterioro importante, igual que la escuela privada, porque es el deterioro de la educación argentina. Hace muchísimos años que no hay mejoras profundas. Me parece que al principio de los 2000 fue la última vez que realmente hubo algún intento mayor, más allá de que uno esté de acuerdo o no, pero hasta 2008, 2009 me parece que a nivel nacional hubo un intento mayor. A partir de ahí yo incluso me animaría a pensar que hay una especie de década perdida de la educación, en el sentido de que no hay muchos elementos para alegrarnos, no hay muchos indicadores de avance. En realidad los únicos indicadores de avance, y esto hay que señalarlos, es la demanda por educación de la gente. Eso sí, es decir, cada vez más gente demanda por escuela secundaria, cada vez más chicos van a la escuela secundaria y a la universidad, pero una vez que están adentro, el sistema educativo no tiene capacidad para retenerlos en buenas condiciones y para darles una educación de calidad. ¿Por qué no entra en la agenda de la política la educación? Yo creo que hay dos razones. La menos grave es esta que planteé antes, que bueno, que hay una clase media que no pelea por educación pública, que no se constituyó en un actor central de la demanda por educación pública. Y en la mayoría de los países en desarrollo, como el nuestro, las clases medias tienen un lugar central, porque las personas más pobres tienen otras prioridades, básicamente la subsistencia. En cambio, la clase media justamente es la que ya supera el límite de subsistencia y puede pelear por mejor educación para sus hijos. Y además porque las clases medias son las que más historia educacional tienen, entonces son las que saben más cómo funciona el sistema educativo,
muchas veces las clases medias urbanas son gourmets de la educación y pueden elegir. Esa es la respuesta menos grave. La más grave es que la Argentina no tiene un modelo de desarrollo económico en serio, sustentable a largo plazo, y si querés te diría algo más categórico. Si el modelo de desarrollo económico que tiene la Argentina es de los últimos 10, 15, 20 años, me parece que la educación que tenemos está bien, porque no hace falta formar una masa crítica mayor, lamentablemente. Usted acompañó al gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires en su primera etapa. Sí. ¿Cómo mira hoy al gobierno ya a nivel nacional? No tengo una opinión particularmente formada, lo miro como ciudadano. Yo, digamos, me ocupo más de cuestiones técnicas de la educación, pero el análisis político no... Pero siempre hablando desde el lado educativo. No, desde el lado educativo es lo mismo que en el resto de las gestiones. Me parece que estamos en una situación de colapso, en el sentido de parálisis. Me parece que el gobierno nacional no ha roto esa parálisis. Lo mismo ocurrió con la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Creo que en la primera presidencia todavía venía de un envión mayor, con algunas medidas que muchas veces yo no compartí, pero que de todas maneras notaban una agenda pública por el tema educativo. Me parece que más allá de lo que uno piense o no piense, la verdad que supongo que mi opinión no será tan importante, pero que se hayan debatido temas en su momento, e incluso con una visión mía matizada, no del todo de acuerdo, pero me parece que ponía la educación en la agenda. A partir del 2010... ¿Se podía hablar con Filmus? Usted como ministro de Educación en la ciudad y él de Educación en la Nación. Lo conozco a Filmus hace 30 años, imagínate, pero yo no compartí con él, yo compartí con Tedesco. Ah, con Tedesco. ¿Se podía hablar con Tedesco? Sí, por supuesto que se podía hablar. Aparte también lo conocí hace 30 años, éramos colegas, en paz descanse Juan Carlos. Pero bueno, yo creo que hasta ahí hubo una mirada, yo digo, estratégica e integral del tema educativo. Por eso digo, con algunas posturas que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, la ley de financiamiento educativo, muchos de nosotros, no tantos como debiera, planteamos que era una ley muy insuficiente y que no resolvía el problema grave que tiene el hecho de que un chico en Formosa reciba plata por alumno 5 veces menos que en la ciudad de Buenos Aires. Eso la ley de financiamiento no lo resolvió. Ni lo podía resolver, entonces planteamos algunas críticas, pero así todo yo creo que había un inicio de un debate interesante que lamentablemente después se perdió. ¿Por qué la Ley Federal de Educación nunca se implementó en la ciudad de Buenos Aires? La vieja Ley Federal de Educación. Bueno, en su momento, en mi opinión, por suerte, tanto el gobierno de la Rúa como el gobierno de Aníbal Ibarra decidieron no aplicarla. Entonces, en su opinión, por suerte. Sí, por suerte. Yo escribí un libro entero en contra de la Ley Federal de Educación, un libro que ya tiene como... fue del año 96. Así bueno, ahí recién salía la ley, ¿no? Bueno, la ley salió en el 93, sí. Fue 2 años y medio después. Y la verdad que debo decirte que éramos pocos los que estábamos en contra, porque viste que la Argentina tiene esa cosa espasmódica de que en ese momento la mayoría estaba muy a favor. Y yo señalé algunas cuestiones que me parece que eran puntuales y que lamentablemente se cumplieron en términos de fragmentación, de segregación socioeconómica, de desintegración social por medio de la educación. Pero igual, de todas maneras, en los 90, al igual que en los primeros 2000, también hubo un intento del gobierno, en ese caso de Menem, al igual que el de Kirchner, de promover algún cambio en educación. De hecho, los equipos técnicos del menemismo eran buenos, igual que los del primer kirchnerismo. Había una preocupación, la política estaba interesada en el tema educativo mucho más que ahora. Así que, te repito, son estos saltos espasmódicos que tiene la Argentina que lamentablemente no terminan de cerrar el tema. ¿Sirven como estado de la cuestión, estado del arte, las pruebas PISA, las evaluaciones que se hacen desde el ministerio? ¿Son indicadores que sirven para evaluar un plan educativo? No tenemos plan educativo. Yo creo que ese es el principal problema. Acaba de tirar un titulón, ¿no? Yo tiré 5, creo, hasta ahora. Sí, creo que sí. Creo que 5. Pero no tenemos plan educativo. El último plan en serio que hubo en la Argentina lo empezó a plantear el ministro Bullrich. En el 2017 se llamaba Plan Maestro. El maestro era con @ maestro A. O sea que además fue el primer... creo que es el primer documento estatal en la historia argentina que sale con lenguaje inclusivo.
Bueno, pero así como salió, desapareció porque Bullrich se fue a la provincia a ser candidato a senador y eran 108 medidas que en mi opinión eran bastante flojas, pero bueno, era algo para empezar a discutir y desde el punto de vista político es honesto que un ministro exponga 108 medidas para el escarnio público, como hacemos en la Argentina, que no te perdonamos una. O sea que me pareció una buena intención. Bueno, él se fue a la provincia y aún siendo del mismo gobierno, ese plan se perdió. Entonces ahí tenés un indicador claro de lo que estoy hablando. O sea, ni siquiera en el mismo gobierno somos capaces, los argentinos digo, de sostener un proyecto claro. Entonces frente a eso, las evaluaciones internacionales y las evaluaciones nacionales, la verdad que nos muestran la situación por la que estamos pasando. Es decir, que la mayoría, yo te diría que todos los países de la región de Latinoamérica mejoran mucho en lengua, en matemática, en ciencias, mientras que la Argentina o mejora muy poco, muy marginalmente, o directamente está estancada. Eso es lo que muestran todas esas evaluaciones. Siempre se dice que la educación hoy es una educación que tiene que preparar para empleos, por ejemplo, que no existen. Es cierto que la educación tiene, sabemos, una función propedéutica, todo lo que hemos estudiado cuando estudiábamos la carrera docente, pero esa idea de prepararte para el mercado del futuro es una idea que ha sido incorporada en el inconsciente colectivo de para qué es la educación. Y hoy la escuela argentina ¿puede pensar en el futuro desde ese lugar? Bueno, dejaba empezar por el supuesto por el que yo no estoy de acuerdo. Vos no me conocés mucho a mí, pero yo soy bastante contraintuitivo y bastante contracorriente. La idea de que estamos preparando gente para un futuro, trabajos que no existen, es una idea muy limitada, que se puede dar en algunos sectores tecnológicos, en algunos sectores de la industria de punta, pero no se da para la mayoría de la población. Vos pensás que en la Argentina el 50% de los chicos están bajo la línea de pobreza, el 50% de los chicos menores de 14 años están bajo la línea de pobreza. El futuro del trabajo de esos chicos, así como va la Argentina, es o un trabajo precario porque ni siquiera van a terminar el secundario. Vos pensás un chico de 16 años sin secundario de qué va a trabajar, o un trabajo precario o economía popular, es decir, ecosistema de producción popular, o planes sociales, o, en el peor de los casos, economía del delito. Entonces, ninguno de esos cuatro son trabajos del futuro, y estamos hablando del 50% de la población. Uno puede decir, bueno, está bien, es un poco exagerado, no será el 50, será el 40, será el 30, pero por eso digo, me parece que hay que acotar eso. Hay un sector de la pero la educación, economía que sí, pero no la mayoría. Pero ahí la educación se subordina a la economía. Siempre. No conozco ningún país en donde ocurra lo contrario. Cuando la educación está muy por encima de la economía, se produce fuga de cerebros. Es decir, cuando vos generás una cantidad de recursos humanos, de capital humano, de ingenieros, de tecnólogos, de lo que sea, de muy alto nivel, que la economía local no lo puede captar, esos se van. Eso pasó en la Argentina, sí, sobre todo en los años 60 y 70, a partir de que la UBA generó, la Universidad de Buenos Aires, y algunas otras, generaron un enorme capital humano muy impresionante. Se toparon con la dictadura del 66, que generó un retroceso fenomenal en términos industriales y tecnológicos, y esos se fueron. Y todavía de alguna manera sigue pasando, pero la idea de que la demanda crea la oferta, y me parece que no se aplica al campo educativo. Todos los países que están muy bien en educación tienen un nivel de desarrollo económico muy importante. Me hace pensar, porque siempre se debate si un país sale con trabajo o con educación. La respuesta acá sería con trabajo. Con todo. La educación tiene que acompañar. Por supuesto, yo no estoy diciendo que la educación no, ni que la educación tenga que ir atrás. Lo que estoy diciendo es que es un poco ingenuo pensar que en un país que tiene un proyecto de desarrollo económico tan paralizado como tenemos en la Argentina hace tantos años, simplemente por mejorar los recursos humanos, la capacitación, la educación en general, nos va a ir mejor. Porque además hay otro problema: ¿quién educa al educador? Es decir, los maestros somos, y yo me considero soy un docente, un profesor, somos igual que el resto. El nivel educativo de la Argentina es equivalente al nivel en otras profesiones. No es que nosotros tenemos ingenieros de excelencia, pero educadores de mal nivel. Esos ingenieros fueron formados por educadores, y el nivel
digamos, en la Argentina, la verdad que no es un nivel de excelencia en términos generales. Entonces, por eso vuelvo sobre el punto, hace falta un proyecto de desarrollo económico, hace falta que la clase política se ponga de acuerdo, hace falta un gran acuerdo nacional con algunas cuestiones vinculadas al desarrollo. Creo que estamos lejos de eso, pero me parece que es la única solución posible. ¿Cómo ve la explosión de las universidades privadas en los últimos 20 años? Bueno, pasa lo mismo que lo que pasó con las escuelas privadas. Es decir, los sectores medios empiezan a pagar por lo que tienen gratis. Algunas de esas universidades tienen algún perfil diferenciado, igual que muchas escuelas privadas, pero forma parte del mismo fenómeno, que no es un fenómeno argentino solamente, el de la privatización de la educación, es un fenómeno de todos los países en desarrollo y en el caso nuestro de todos los países latinoamericanos. Pero vos pensás que en la escuela se produjo un fenómeno de privatización de la educación impresionante, porque si bien la matrícula privada viene subiendo desde la década del 60, la cantidad de chicos en escuelas privadas, desde los años 2000 hasta ahora se produce un fenómeno único, que es que las escuelas primarias públicas pierden alumnos. Perdimos 360.000 alumnos en las escuelas primarias públicas, mientras las escuelas privadas ganaron un 25% de su matrícula. Eso es un fenómeno muy difícil de encontrar en otro lugar del mundo. Es decir, que la escuela pública primaria pierda alumnos en términos netos es algo que tendría que llamarnos la atención y que todos tenemos que estar trabajando en eso. ¿Pierden alumnos porque dejan de cursar o pierden alumnos porque se pasan al ámbito privado? Se pasan al ámbito privado. Es cierto que hay un descenso en la tasa de natalidad, entonces hay menos cantidad de alumnos en general, pero las escuelas privadas crecen, las escuelas públicas decrecen. Las públicas decrecieron un 12%, en este periodo las privadas crecieron un 25%. Incluso hay investigaciones que muestran que a muchas familias de bajos recursos, familias pobres, que le preguntás si vos mandarías a tu hijo a una escuela privada, y dice, si pudiera pagarla, la mandaría. Y a mí eso me parece muy complicado, porque no es que están familias eligiendo escuela privada porque son católicas o porque son judías o porque son armenias. Lo cual eso estaría bien, porque la Argentina tiene un sistema público laico. Entonces me parece razonable que si querés darle a tu hijo una educación religiosa, lo mandes a una escuela privada. Pero este crecimiento no se da porque nos pegó un ataque de religión, sino que se da porque la gente piensa que la escuela pública está deteriorada. Entonces se genera este corrimiento, esta salida a la escuela privada, que me parece que habla más de la escuela pública que de la escuela privada, de la universidad pública de la universidad privada. Me parece muy, muy iluminador la charla, Mariano. Le agradezco que se esté dando tanto tiempo como para explicar y dar la posición de cada una de las respuestas. En esta idea de la escuela que está deteriorándose en primaria y secundaria, creo que todos los actores intervienen en ese deterioro. Y cuando digo todos los actores, no digo solamente Estado y docentes, sino también alumnos. ¿De qué forma uno puede capacitar a los docentes sin que se sientan que si no se capacitan van a quedar afuera, porque es un típico temor docente? ¿De qué manera se le puede encontrar un límite a un reclamo a veces muy justo de los alumnos, por ejemplo, en las condiciones edilicias? ¿De qué manera el Estado puede manejar por lo menos en el Estado, en la Ciudad de Buenos Aires, si queremos limitarlo al espacio donde usted se ocupó como ministro, de qué manera se puede manejar por fuera de los grandes números de educación? Me imagino que usted tendría un tablero de control inmenso y ahí un alumno necesariamente termina quedando como un punto en un mapa. Bueno, primero, te voy a tirar otro título, no hay tablero de control. O sea, la idea de que un ministro de Educación de cualquier provincia, yo incluso lo he hablado con muchos de distintas gestiones, la idea que tienen los ciudadanos es que el ministro de Educación tiene una especie de botonera que aprieta un botón en su escritorio y hay una respuesta en una escuela determinada. Esa botonera serían las resoluciones, los decretos, las circulares, las cadenas telefónicas, todo lo que hay en el sistema educativo. Yo digo, esa botonera simbólica existe, pero si mirás abajo de la mesa están todos los cables pelados y no conducen a ningún lado. Ese es el primer problema. Tenemos el Estado, no solamente en la ciudad, en todo el país, tiene problemas para gobernar las escuelas. ¿Y por qué? Porque las escuelas están organizadas de acuerdo a un modelo de la década del 20, y no estoy haciendo una imagen.
el modelo es de la década de 1920, refrendado en 1958 con un par de leyes de 1958, con lo cual tenemos un retraso de alrededor de 60 años en la organización del sistema. Es un sistema que estaba hecho para cuando había pocas escuelas, pocos alumnos, pocos docentes, cuando la sociedad respondía jerárquicamente al que mandaba, si sea el maestro, el médico, el policía, el ministro o el milico. Con lo cual, ese sistema en gran medida es no haber reformado, no haber mejorado ese sistema, en gran medida es cuestión de lo que está pasando. Y respecto de la capacitación docente, de vuelta, yo soy en esto también totalmente contraintuitivo. No tenemos evidencia en la Argentina de que los docentes estén mal capacitados. Yo sé que todo el mundo piensa lo contrario, pero la verdad que no tenemos evidencia que estén mal capacitados. O sea, No lo digo de esa forma, ¿eh? Yo soy profesor, estudié en un profesorado y siento que mi carrera ha sido una carrera que cubrió todos los espectros de la docencia. Lo que digo es que también puede ser que yo empecé a dar clases en el año 93, finalmente me recibí en el 2004 o 2002, porque empecé dando clases como auxiliar. ¿De qué? Informática. Okay. En el 93 daba clases de sistemas y soy profesor en informática en el 2002. Pero hoy estamos en 2019 y en esos 17 años, pasaron cosas. Si yo no me capacito, sobre todo en una materia como la que doy yo, si no me capacito en eso, quedé muy, muy desactualizado. Daría loco. Estamos de acuerdo. Ahora, el punto es que lo que hay que hacer no hay que confiar en que cada docente por propia voluntad va a capacitarse, porque hay algunos docentes como vos que tienen mucha responsabilidad y otros que no la tienen o no tienen tiempo. En una profesión con decenas de miles de personas, imagínate que hay para todos los gustos. Entonces, mi opinión es que lo que hay que tratar de hacer es que las escuelas empiecen a ser una unidad de decisión, las escuelas públicas. ¿Qué significa esto? Que las escuelas tengan un proyecto, tengan responsabilidades, tengan un director empoderado, tengan docentes empoderados, con mayor margen de maniobra para educar, con mayores recursos administrativos, con mayores recursos financieros, y que en función de eso requieran la capacitación que necesitan, porque también el otro problema es que el Estado te brinda capacitación docente, cosa que los docentes por ahí no necesitan, pero la hacen igual porque eso les da el puntito para poder ascender. Todo ese sistema es muy perverso. Yo creo que hay un acuerdo unánime en el mundo educativo de los ministros de educación de distintos partidos políticos, que ese sistema hay que cambiarlo. Tiene un elemento positivo que arma órdenes de mérito transparentes, que hay que conservar, pero tiene elementos muy negativos que tienen que ver con un círculo vicioso en donde no se puede avanzar. Entonces, en la medida que las escuelas sigan siendo públicas, ¿no? Sigan siendo terminales burocráticas de los ministerios de educación, que no tengan capacidad de dar respuestas, que no tengan capacidad de construir su propio proyecto, capacidad de adecuarse a la vida de la gente en la que está. Vos pensá esto. En la Argentina, yo no sé si la gente que está acá tiene idea, porque por ahí no son docentes, pero en la Argentina, un director de escuela puede ganar un concurso para ser director de una escuela pública sin nunca antes haber pisado esa escuela, sin nunca antes haber pasado por la puerta de esa escuela. Con lo cual, el señor o la señora ganan el concurso, se hacen cargo, ahí conocen la escuela, conocen a los docentes que nunca por ahí los conoció en su vida, conoce a la familia, conoce a la comunidad. Bueno, va a estar 2 años mínimo para poder entender lo que pasa ahí adentro. Entonces, cuando hablamos de escuelas grandes, escuelas chicas, por ahí 1 año. Bueno, eso no puede seguir ocurriendo. No puede ser un sistema tan burocrático en el que los directores finalmente están atados de manos para poder tomar decisiones. Pero eso también entonces implica un cambio en el acto público, por ejemplo. Bueno, en realidad yo estoy muy a favor de que los directores concursen por escuela, no concursen en general, que presenten un proyecto para la escuela y que si lo ganan sean directores de esa escuela, que ellos eligieron estar ahí, que ellos tienen un proyecto para eso. Como el concurso de una cátedra, por ejemplo, en el Pellegrini, en el Buenos Aires. Claro, o en la universidad. Exactamente. En el que el director tiene que ser evaluado no por sus cualidades en abstracto, sino un poco algunas cualidades en abstracto, su formación, etcétera, eso está bien, pero aparte sus cualidades concretas para ser director de esa escuela, porque vos te puede pasar que podés ser un buen director de la escuela A, pero no necesariamente de la escuela B. Por ejemplo, en la Argentina una gran diferencia que tenemos son las escuelas públicas ubicadas en sectores de alta vulnerabilidad socioeconómica
y las escuelas públicas a las que van los sectores medios. Esa es una gran diferencia. Y hay escuelas de la Argentina que la verdad que no son para cualquiera otro título. Es decir, quiero decir, hay escuelas que son de un nivel de conflictividad, de pauperización de las condiciones de vida de las personas, que por más que la escuela esté en muy buen estado, y en algunas veces está en muy buen estado, es muy difícil llevar adelante un proyecto. ¿Por qué? Porque las cosas ya no son como antes, en el sentido de que todas las escuelas eran iguales, llegaba la ordenanza del ministro de Educación y todos obedecían. ¿Te acordás el profesor hippie? No sé, bueno, sí, más chico, con Luis Andrini era eso. Sí. No soy tan chico, lamentablemente. Al tipo le va mal, al profesor le va mal en una escuela de la ciudad de Buenos Aires, entonces lo mandan a Jujuy, creo. No me acuerdo. Al sur me parece que se iba. O en el interior, exactamente. Sí. Y el inspector era el hermano del inspector de Buenos Aires, y eran los dos iguales y los dos hacían las mismas cosas, porque esa época era un sistema educativo tan chiquito que se podía manejar con la botonera. Hoy ya esa botonera no tiene mucho sentido. Mariano, yo le agradezco mucho el paso por el auditorio de TICMAS. Le hago la última pregunta para despedirlo de nuevo. Gracias por haber venido. ¿Y la tecnología cómo entra hoy en la educación? Cuando yo estudiaba, una de las cosas que se decía era el gatopardismo. Entró la computadora en la escuela para que todo siga igual, ¿no? ¿Cómo es hoy el ingreso de la tecnología en el aula? Bueno, tenés un par de horas más o menos. Bueno, a ver, primero, la escuela es una tecnología. La escuela es una tecnología del siglo XVII que se generalizó en el siglo XIX. Es una tecnología muy reciente en la historia de la humanidad, tiene 150 años, nada para ser la Homo sapiens. Es una tecnología que tiene reglas, que tiene dispositivos, que tiene relaciones sociales, como cualquier otra tecnología. Entonces la pregunta debiera ser, ¿cómo hacemos para introducir tecnología en la tecnología? Yo te pregunto, ¿se puede hacer volar a un auto un auto que tenemos en la calle? ¿Lo podemos hacer volar? No podemos. La tecnología del auto da a lo sumo para pasar del carburador con el... ¿Cómo se llama? A los inyectores. A los inyectores. ¿Cómo se llamaba? El de alta, el chicle de alta, el chicle de baja, a uno con inyectores. Pero no mucho más, no va a volar. Entonces la escuela es una tecnología que tiene un conjunto de reglas, algunas se pueden modificar, otras no se pueden modificar. El gran problema es entender la diferencia. El gran problema es entender qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no se puede cambiar. Me parece que muchas veces el fracaso de las tecnologías, por ejemplo lo que vos señalabas, cuando llegaban en los 90 las computadoras y era ahora cambiamos el mundo, no cambiamos nada. Eso sigue pasando con muchas tecnologías, con muchas otras no. Entonces el punto es entender cuál tecnología va a ser absorbida por la tecnología escolar, y la tecnología escolar va a seguir funcionando igual que hace 150 años, y cuál tecnología va a poder ser realmente metabolizada en el buen sentido y va a poder producir algún cambio. Todavía no tenemos muy claro hacia dónde va esto. Me parece que todavía no encontramos ningún sistema educativo del mundo que haya cambiado la tecnología escolar. Eso todavía no lo tenemos. Tenemos algunas escuelas particulares, algunos grupos de escuelas, clústeres de escuela, que sí tienen capacidad innovadora, pero que no logran generalizarlo en una gran escala. Y eso tiene que ver justamente con que la escuela es una tecnología. Si no entendemos a la escuela como una tecnología, difícilmente podamos incluirle nuevas tecnologías. Mariano, ha sido, como le digo, muy revelador, muy iluminador en cada una de sus respuestas. Le agradezco el tiempo que nos dio. Gracias por haber pasado por el auditorio de TICMAS. Bueno, muchas gracias.